Para dar inicio a la sesión de hoy, vamos a darle la palabra al doctor Stanley Mouchet, quien nos hará una presentación denominada Apuntes para una pedagogía hoy, qué enseñar y cómo hacerlo. Gracias, muy amable. Muy buenos días tengan todos. Cada vez que escucho leer mi currículum recuerdo un adagio muy popular en mis días de estudiante de doctorado. Hay vida después de la rectoría. Entonces, de alguna manera, yo mismo me río y me divierto escuchándolo. Mi primera palabra es de agradecimiento por la invitación a RICASE, en la persona del doctor Franklin de Gracia, a la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá y también a la muy apreciada doctora Gladys Correa. Voy a compartir una presentación y haré la misma que hace. Y llamé mi presentación Apuntes porque la misma busca el que podamos como colegas pensar un poco, dialogar, conversar y no hacer formalmente una presentación de cátedra ni académica, ni mucho menos. Y voy a compartir con ustedes cavilaciones, experiencias de los largos años de docencia, pero también desde la coyuntura por la que tuve que pasar como rector de una universidad que tuvo que adaptarse a todas las exigencias que la pandemia nos fue planteando. Y desde ese aspecto quiero subrayar que en realidad el comentario que estoy haciendo, los comentarios buscan más que nada revisar algunos paradigmas con los que hemos estado trabajando, asegurarnos de que entendemos un poquito lo que afirma Facundo Cabral cuando habla de que la vida hay que vivirla con reiteración y no con repeticiones, y también revisar los supuestos con los que hacemos todos. Y estos supuestos se enfrentan con lo que todo el círculo crítico de Viena, Gadamer y todo el mundo llama los prejuicios, porque no conocemos, no amamos, no valoramos y no enseñamos igual. Los prejuicios nos marcan, desde el docente que entra al aula hasta el estudiante que lo comparte con él. Si yo fui enfermo, yo voy con una condición en donde ese proceso ese día pueda tener ciertas características. Si yo me tengo que transportar, y en estos tiempos más todavía, vía transporte público, es decir, mis condiciones de vida y mi contexto social, parecido a lo que dijo Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Bueno, yo vivo con prejuicios según dónde estoy, con qué facilidades cuento, con qué situaciones tengo que enfrentar. Y finalmente, porque en toda intervención que hago, siempre procuro que lo que digo pueda servir para alimentar la esperanza desde nuestra condición de docentes, fortalecer el compromiso de no convertirnos en sencillamente un profesionista de la educación y ayudarnos a recuperar la pasión con la que un día comenzamos a estrenarnos en un aula escolar. En pocas palabras, es como dejar algunas semillas para la motivación que nos permita recuperar el privilegio de ser docente, definitivamente que es un privilegio, y en segundo lugar, la responsabilidad que conlleva asumir en propiedad esta labor de docente. Y entrando en materia, quisiera compartir con ustedes en esta lámina dos mensajes verdaderamente fundamentales. El primero, no hay la menor duda de que en nuestros países, por ejemplo, de cara al evento del Bicentenario, se planteen su conmemoración, su celebración y su reflexión desde la perspectiva de que tenemos deudas que saldar. La intervención ayer del doctor Guillermo Castro, a la luz de José Martí, nos daba una serie de pistas, la verdad, muy valiosas y motivadoras para revisar ese tema de las deudas que podemos tener. Pero también, a lo largo de mi vida, y con los años que ya llevo y las canas que ya peino, trato de combatir siempre ese sentido de culpa, ese sentido de masoquismo, ese sentido de... No, nos entramos a la puerta del Bicentenario debiendo estar convencidas
y convencidos de que en nuestra labor hay logros de los cuales podemos sentirnos orgullosos. Hay logros sobre los cuales podemos construir y lo que es más importante, estamos reflexionando en este seminario porque tenemos sueños, porque pensamos que todavía podemos hacer otras cosas, podemos fortalecer lo que estamos haciendo y sentimos que lo hacemos bien como logros y nos planteamos qué cosas tenemos que mejorar. En segundo lugar, siempre trato de dejar planteado que educar no puede ser algo que se haga a espaldas y en contra de la sociedad. De allí que siempre juegue con esta relación puesta gráficamente de que debe ser educación y sociedad y no educación versus sociedad. Y si yo no me equivoco, leyendo el título de una de las ponencias que se harán posteriormente, precisamente ese es un tema que se trata. Porque yo no puedo mirar a mi bicentenario, yo no puedo plantearme la reflexión que me requiere el ejercicio de la educación a futuro sobre lo logrado y sobre lo andado, si yo no tomo en cuenta claramente de que el tema de la educación es un tema en donde no sobran actores. Y la realidad cada día nos demuestra más de que si nos descuidamos, nos convertimos como en clasistas excluyentes de que tú no tienes rol aquí, tú no tienes nada, y después vemos los efectos que estamos viendo en la sociedad de espectáculos muy lastimosos. Pero por el otro lado, yo educo por y para el contexto social en el que estoy, aunque algunas veces tenga que superarlo, como vamos a ver posteriormente en algunas de las alertas. Pero el mensaje que quiero dejar en esta reflexión, a la luz de nuestro bicentenario y el pensamiento que estamos haciendo sobre cómo nos proponemos la nueva educación, ese refundar, como decía el doctor Guillermo Castro ayer, es que tiene que hacerse con, en y desde la sociedad de la cual se forma parte, que implicará cuestionarla en algún momento, de acuerdo, pero no puede ser en contra de la sociedad porque no va a poder ser exitosa por el divorcio que va a terminar produciendo. Y finalmente, no desanimarnos nunca, porque todo docente, todo, no importa el nivel en el que esté trabajando, vivimos contracorriente. Y el empresario dirá que las universidades no están haciendo su trabajo, pero él no mira la forma en la que no está apoyando ni acompañando a la universidad. Y el padre de familia a nivel de educación media cuestionará al maestro porque él es mejor maestro que el que está allí. Y ese mismo padre de familia en el nivel parvulario dirá que qué locuras y qué abusos está cometiendo ese maestro con esa criatura que le ha encomendado. De manera de que nuestra tarea se hace contracorriente y eso no debe desanimarnos. Por lo tanto, si vamos a mirar desde el centenario, compartir estas reflexiones que no son más que producto de experiencia, porque quedé muy traumatizado, positivamente traumatizado, con uno de mis profesores de un posgrado que tuve la oportunidad de hacer, donde nos decía que el término experiencia había que usarlo con mucho cuidado, porque solemos llamar experiencia a repetir las mismas cosas y no necesariamente a un proceso permanente de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, un poquito alérgico como he quedado, prefiero usar el término de vivencia o lo que fuera, pero esto es una deformación personal que nada más la hago como comentario de pasada. Ahora bien, cuando hoy, a la luz de este bicentenario, en el contexto de este mundo afectado de pandemia, con un ritmo de globalización, cada vez más con expresiones de extremismo de tipo político y social, pero también en crisis por la carencia de una adecuada relación con el ambiente, etcétera, etcétera, mismo proceso de dignificación de la persona humana, cuando lo miramos desde este contexto y también desde los logros que he dicho que hay que siempre buscar y retomar para que sea nuestro ánimo, yo considero cuando nos vamos a preguntar qué enseñar a la luz de esta reflexión de nuestro bicentenario. El término de curriculitis no es mío,
Yo soy muy respetuoso del derecho de autor. Lo escuché por primera vez del querido amigo don César Picón, para ese entonces representante de UNESCO en Panamá. Y uno de los primeros peligros a los que hay que estar en alerta, frente a los cuales hay que estar en alerta, es la curriculitis. Y como sabemos, es la inflamación del currículum. Entonces, propios y extraños, docentes, curriculistas, políticos y empresarios, creen que todo se resuelve por inflar el currículum. Y entonces aparece la curriculitis. Y cada día más, para entonces declarar idóneo a alguien, vamos inflando el currículum, que a mi juicio muchas veces puede estar bien justificado, pero lo que produce es una especie de distracción de lo que es esencial en la formación y desde el trabajo que tiene que hacer el docente. Y yo sí miro con mucha preocupación este tema de la curriculitis, porque cada vez más ajenos a la educación son los que se abrogan el derecho. No es que no puedan y no es que no sean especialistas y nos volvamos nosotros clasistas exclusivos de que solamente el que es un maestro puede hablar, pero normalmente vemos que no es así y empiezan, como el que está en un supermercado y se le ocurrió comprar algo, a crear nuevos requisitos y nuevas exigencias que tienen que tener los planes de estudio y bueno, empezamos a sufrir la curriculitis. El segundo punto, y lo planteaba muy bien en su presentación del informe del estudio que se había hecho en Madrid la doctora Pradas ayer, es la necesidad que tenemos de superar nosotros, los que hacemos el trabajo primario de la docencia y la educación, lo que antiguamente llamábamos los apuntes amarillos, pero que ahora yo lo compararía con la necesidad de llegar a un alfabetismo tecnológico. Y si algo mostró la COVID con su virulencia y su presión de tenernos que adaptar, y lo comentaba, reitero muy bien, la doctora Pradas ayer, fue el desfase no solo del docente en su capacitación, en su formación tecnológica y todo, sino que como vamos a ampliar más adelante, también el desfase del estudiante. Por lo tanto, una de las cosas que hay que tener en mente antes de plantearnos qué vamos a enseñar es la capacidad de atender esta alerta. ¿Cómo llegamos a un auténtico alfabetismo tecnológico en cuanto a formación, en educación y que sea centrada al estudiante? Y cualquiera, no me sorprendería que dijera, oye, pero si lo lógico es que esté centrada en el estudiante. No necesariamente. Porque a veces, cuando se deja mucha primacía al tecnólogo, el que va y va a recomendar cuál es la plataforma, cuáles son los simuladores, cuál es todo, pues ellos muchas veces asumen esta tarea como el que tiene una lista de cumpleaños o una lista de Navidad. Y lo que les interesa más que nada es tener el juguete de última moda. Y no necesariamente esa respuesta está centrada pensando en el estudiante, pero tampoco en el docente. El mismo docente, hoy día, lo hemos vivido todas nuestras universidades, siempre repito, desde la experiencia del COVID que agudizó todo esto, son o reticentes a dejar de enseñar como enseñaban, pero también tienen un poco de temor y vergüenza de que no manejan la tecnología. Entonces, el tema del alfabetismo tecnológico es mucho más allá, me parece a mí, que tener la adecuada plataforma, los adecuados simuladores, los distintos recursos, implica un poder hacer un diagnóstico de el docente. No todos están en el mismo nivel, no todos tienen la misma capacidad, y el estudiante, porque como veremos más adelante, muchas veces tenemos el último juguete, pero no necesariamente eso garantiza que el estudiante, en esta modalidad, que personalmente creo que un elemento fundamental de nuestra reflexión es tomar conciencia de que esto que hemos tenido que hacer para adecuarnos a la situación de COVID vino para quedarse. No va a ser algo que superemos muy pronto.
todos los estudios indican que para llegar al nivel de algo endémico todavía faltarían varios años, y por lo tanto, como bien explicaba la doctora Pradas ayer, nuestra enseñanza será una enseñanza que combinará lo presencial y lo a distancia, las dos modalidades, etcétera. Por lo tanto, el tema de nuestra capacitación para los docentes y para nuestros estudiantes es algo que vino para quedarse, y hay que pensar en muchos otros aspectos para no entrar en aspectos socioeconómicos, que siempre es tentador, pero no es el centro de mi presentación, hasta pensar en cómo vamos a hacer para que aquellos, como que lo en evidencia, desplazados, marginados, con menos capacidad de recursos, la imagen que comentó el doctor Guillermo Castro ayer del niño en la comarca que se sube a una rama de un árbol porque ahí recibe el mejor señal para poder conectarse a un sistema escolar, son cosas que también tendremos que pensar, porque siempre habrá algunos que si nos descuidamos los vamos a dejar atrás. Y también recordar que cualquier cosa que vayamos a plantearnos para cumplir con nuestra tarea nos está planteando a nosotros que estamos frente a un nuevo paradigma didáctico pedagógico. Él repitió al padre Pitorro Gorostiaga varias veces ayer, nos decía, no estamos en un cambio de época, no es una época de cambio. El tema es que subconscientemente, y ahí viene lo que decía en la introducción de los prejuicios, podemos ignorar que estamos frente a un nuevo paradigma que se nos impone. Y como trataré de caracterizar más adelante en algunas de las láminas, el cómo lo vamos a enseñar tiene que tomar en cuenta que estamos ante un nuevo paradigma pedagógico y didáctico. Y finalmente, y no menos importante, alguna de las advertencias, el tema del mercado. Debo ser muy honesto con ustedes, como lo he sido hasta ahora, y decirles que me altera en mi fibra más íntima cada vez que escucho alguna referencia que de alguna manera pretende sostener que las universidades tienen que responder al mercado. Eso es para mí la aberración más grande y el atentado más grande contra el ser universitario. Una universidad no puede descuidar, entre comillas, la empleabilidad referente a sus egresados. Definitivamente, no podemos poner diplomados inútiles en la calle con un diploma que sirva solamente para colgarlo en la pared y después tiene que ir a ser de taxista o repartidor de algo y no hay nada indigno en hacerlo. Es que no estudió para eso. Por lo tanto, la universidad no está para atender el mercado. Todo lo contrario. La universidad tiene que leer el mercado, tiene que leerlo críticamente y tiene que enfrentar el mercado. Porque si fuera algo que está al servicio del mercado, así, sin más, pues adiós a las humanidades, adiós a la filosofía, perdón la alusión, ese es mi título básico, adiós a la antropología, etcétera, etcétera. No puede ignorarlo. Por eso hay una natural tensión entre el trabajo de formación y de brindar capacidades y habilidades, pero no puede estar sometida a lo que dice el mercado. Y esta es una tensión natural que nos viene por ese inconsciente colectivo, por ese imaginario popular, pero también nos viene de nuestros mismos estudiantes y algunas veces de nuestros propios docentes. Entonces es una alerta que siempre considero yo, hay que tener pendiente antes de que uno se plantee qué va a hacer y cómo lo va a hacer a nivel de la enseñanza. Y ahora bien, no soy un curriculista, no tengo una bola de cristal. Y cuando presenté el título de mi reflexión y ponía en él qué enseñar, estaba consciente de que lo único que podía hacer yo acá era asomarme al tema. Y asomarme desde lo que personalmente considero que son algunos de los esenciales en los que hoy tenemos que pensar cuando vamos a redefinir nuestro currículum, cuando vamos a definir qué vamos a enseñar, siempre en aquel espíritu de lo que decía Guillermo ayer, ese refundar. En primer lugar,
Creo que no debemos olvidar nunca este aforismo que dice que debajo de todo currículum, subyace una idea de persona. Tal vez no se sea consciente en el momento en que se está formulando el currículum, se está haciendo el diseño curricular, se están poniendo las materias. Tal vez no estemos tan conscientes. Pero yo ahí estoy definiendo un perfil, que le llamamos tradicionalmente un perfil de egreso, pero mucho más. Yo ahí estoy dando herramientas adicionales en una etapa muy importante a esta persona que después sale a la sociedad en rango de profesional. Por lo tanto, el currículum tiene que ser repensado a la luz de qué tipo de persona, qué tipo de perfil, y como vamos a ver al final, sin descuidar las obligaciones nuestras. Porque la mayor estafa que una institución universitaria puede cometer es otorgar un diploma que no está avalado por las capacidades, las habilidades, el conocimiento y el saber que la persona que lleva ese diploma. Y eso es una tensión natural, pero lo que sí es importante es que no podemos perder de vista que yo con un currículum defino un determinado tipo de persona con habilidades, con actitudes, con aptitudes, y tengo que tenerlo presente. Segundo, no me consideren, por favor, un anacrónico ni un desfasado cuando les digo que recordemos por un momento la organización clásica del saber. La organización clásica del saber nace alrededor del trivium y del quadrivium, como seguro saben muchos de ustedes. Y traigo a colación esto por convencimiento, pero porque además me sirve para ilustrar. El trivium, compuesto por gramática, dialéctica y retórica, el hablar, el expresarse, el poder leer, interpretar críticamente. Y el quadrivium, por las matemáticas, recordemos todo lo que decía Pitágoras, de las matemáticas, acerca de las matemáticas. Y estas matemáticas desglosadas en la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en la definición de un currículum y cuando me planteo qué voy a enseñar, creo que nos toca hacer un ejercicio mucho más de conciencia, mucho más de desprendimiento y mucho menos profesionalizante. Y repito lo que dije, no podemos incurrir en una estafa y en un engaño de presentar a la sociedad a una persona con un diploma que no tiene detrás las habilidades que el diploma supone. Pero por el otro lado, no podemos dejar de preguntarnos cuáles son esas habilidades que necesitamos hoy. ¿Cuáles son esas capacidades con las que hoy esta persona puede desenvolverse? Y seguro que todos nosotros, los que estamos en este momento acá conversando, hemos leído infinidad de documentos y hay que tener pensamientos críticos, hay que poder hacer pensamientos, poder trabajar colaborativamente. Algo de eso está. Pero lo primero que tengo que preguntarme para poder llegar a eso es, ¿no es esto excesivamente profesionalizante? ¿No es esto excesivamente de especialización? Bueno, me fui a buscar la referencia clásica del trivium y el quadrivium solamente para tratar de ilustrar el mensaje que quería transmitir. Por otra parte, yo estimo que entre las cosas que hay que tener en mente cuando voy a armar ese currículum respondiéndome qué enseñar, está el tema de la inteligencia artificial. Y casi que como un eje transversal, que voy a mencionar algunos de ellos en la siguiente lámina. ¿Y por qué digo lo de la inteligencia artificial? No porque hay que hacer a las personas expertas en esto, pero nuestros jóvenes, y algunos de nosotros los docentes, por la edad mayor que tenemos, no estamos conscientes qué hay detrás de un teléfono celular que tenemos en la mano. Nos sorprende cuando estamos escribiendo en un WhatsApp o en un correo que ya nos termine la frase. Eso es inteligencia artificial, porque ya grabó en su memoria expresiones, contenidos que previamente yo he estado usando. Pero ese mismo teléfono me sirve para rastrear, ese mismo teléfono sirve. Entonces, el tema de la inteligencia artificial ya está hoy al nivel
de todos los robots que hacen el trabajo de la medicina, toda la hermosura de la telemedicina que le permite acceso a quienes de otra manera no pudieran tenerlo, pero igual ese mismo ejercicio de la inteligencia artificial ya nos está enfrentando a los retos de los autos, que de alguna manera le quieren llamar a algunos autónomos. Bueno, detrás de todo eso hay un dilema ético, pero hay también toda una estructura lógica que en la medida que podamos ir creciendo en la inteligencia artificial, iremos ampliando nuestra capacidad lógica de poder entender cómo y cuáles son las fuerzas con las que se está moviendo este mundo. Yo les confieso, yo hice mi doctorado entre los años 80 y 90, hace bastante tiempo. Y uno de mis mejores amigos, en el año 82, estudiando en el departamento de filosofía, con las cuales compartí algunas clases mientras yo estaba en el departamento de ciencias políticas, estaba haciendo su tesis en el año 82 sobre inteligencia artificial. O sea que no es algo nuevo, es algo que viene sembrando sus raíces y sus simientes, y creo que es algo que de alguna manera tenemos que pensar para cuando estamos estructurando nuestro currículo y nos estamos preguntando qué enseñamos ahora en esta nueva etapa del bicentenario. Y finalmente, se me ocurre, entre las cosas a enseñar, algo que personalmente le llamo el hombre y su entorno. Y lo hago así siempre, porque creo que ha habido una desviación muy grande del término de ecología. Tengo una hija que tiene un doctorado en ciencias ambientales, por lo tanto, soy el más respetuoso del tema. Pero algunas desviaciones han llevado, como digo yo, en una forma muy de caricatura y casi muy cruda, a pensar en el árbol y en el pajarito y se olvidaron del otro actor del ambiente, que es el ser humano. Por lo tanto, a mí se me antoja que una denominación del hombre y su entorno ayuda a tener presente de que no es que el hombre no puede tocar el entorno, sino que tiene que tocarlo responsablemente. Porque, repito, los términos han tenido desviaciones y en algunas veces se han llevado al extremo. Y ahora, la siguiente lámina, el meollo de mi presentación y prácticamente para terminar. ¿Cómo enseñamos esto? Con todo el respeto a los colegas universitarios, tengo que comenzar por decir lo que acompaña el título. No puedo enseñar como me enseñaron a mí. Y enfrentar el tema de la pandemia para motivar a nuestros docentes a que pudieran entender esto, como dije antes, un paradigma pedagógico y didáctico que ha cambiado, en algunos momentos costó mucho. Por lo tanto, no puedo pretender enseñar hoy como me enseñaron a mí. Y hay una tendencia natural, porque hay cierta resistencia, repito, porque a veces nos da vergüenza, porque no sabemos, porque le tenemos temor a la tecnología, pero no puede ser. Entonces, si no puede ser, ¿cómo podemos apuntar para tratar de superarlo? El modelo del Magister Dixit acabó. Fui testigo una vez en una clase de maestría en administración de negocios, dándome una vuelta por uno de los salones, de una experiencia en donde el profesor explicaba una data en el tablero, proyectándola, y el estudiante con su teléfono celular pudo cuestionar lo que estaba diciendo el profesor, porque tuvo acceso a una información actualizada. Entonces, el modelo del Magister Dixit, que era, permítame la analogía, cuando en el pueblo solamente el maestro era el que tenía la enciclopedia y nadie más, eso ya quedó en el pasado. Por lo tanto, aquella clase magistral, pomposa, yo hablo, yo soy el que decido, eso ya no puede ser. Y hoy no podemos enseñar como el Magister Dixit. Y fue un modelo que hoy, por supuesto, no se sostiene ni siquiera al más primer intento. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, estamos frente a un nuevo paradigma pedagógico y didáctico. Antes, nadie entraba al aula, ni para cuestionar, ni para acompañar al docente en la universidad. Hoy no solamente entra,
Esto lo acompaña desde el teléfono celular, desde la tablet o desde la computadora. Por lo tanto, este nuevo paradigma pedagógico está actuando aún cuando consciente y abiertamente no lo pongamos en práctica en el aula, porque está educando o deseducando o deformando con acceso a información. Alguien dijo una vez, no sé si es verdad, pero lo leí, de que una persona del siglo XIX debía acumular información de todo un año para poder compararse con alguien que leyera una edición dominical del New York Times. Si eso pasa a nivel de la información, no pasa menos a nivel de la pedagogía y el nuevo paradigma. Por lo tanto, si ya Magister Dixit no tiene espacio y estamos frente a un modelo o un paradigma pedagógico y didáctico nuevo, lo primero que hay que tener para enseñar hoy, me parece a mí, es que tengo que construir el conocimiento con el estudiante. Así como por las desigualdades sociales. Nuestros estudiantes muchas veces hacen un viaje del pasado al futuro, desde que salen de su casa hasta llegar a la escuela, porque en la casa solamente tienen carencias y en la escuela pueden ver una computadora y en la casa no. También lo hay al revés, de que el estudiante frente a su docente muchas veces se ve que su docente quiere trabajar sobre unas premisas y sobre unos contenidos de conocimiento que hoy cambian drásticamente. La situación de que vivimos con el COVID-19 es quizás, sin duda, una de las mejores muestras. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo y lo que ayer se pensó de la COVID, hoy puede ya no servir. Pero más allá de construir conjuntamente con el estudiante del conocimiento, hay que construir el saber con el estudiante. Y esto me parece más delicado, porque cuando estamos hablando del saber, ya estamos hablando de ciertas categorías éticas, morales, axiológicas, estéticas. Y las redes sociales hoy, y toda la misma cultura de la tecnología, nos está enfrentando a que cada vez más se cuestionan lo que fueron primeros principios para las generaciones anteriores y que ahora no lo son. Por lo tanto, ya vuelvo a lo mismo. Ese Magister Dicti no puede llegar, esto es así porque yo lo digo. No puede. Tiene que aprender a construir no solamente el conocimiento, sino el saber con el estudiante. Y la mejor forma de hacerlo es hacerlo desde lo que tradicionalmente fuimos educados nosotros como los ejes transversales. Es decir, no hay disciplina especializada única, sino que toda disciplina tiene que poder hacer un recorrido de ejes transversales. Tiene que plantear cuestionamientos éticos. Tiene que estimular y alimentar el pensamiento crítico. Tiene que poderla hacer contextualizada sin entrar en chauvinismo. La globalización es lo que nos marca hoy. Y hacerlo desde un enfoque de comunidad, que más bien quisiera decir con un enfoque colaborativo. El aprendizaje hoy, precisamente por toda esta utilización de los medios tecnológicos, no puede ser más que con espíritu cooperativo, pero sin perder de vista las redes sociales. Ayer, casi que de pasada, la doctora Pradas usó una frase: el estudiante está solo. Y en esta modalidad de distancia, sí, está en grupo, porque están todos en la sesión, pero él está solo. Por lo tanto, he leído recientemente muchos relatos sobre cómo se pueden construir comunidades de redes sociales sanas. Y eso es algo que hay que tratar también de promover en este cómo enseño para estos nuevos tiempos, más allá de este bicentenario. Y concluyo con esta observación final de que el gran dilema hoy es la autenticidad. Si el docente no puede, con su ejemplo, formar, ya podrá usar todas las tecnologías, ya podrá recurrir a todos los instrumentos, no creo que vaya a ser efectivo. Y su ejemplo es un ejemplo de celo, de búsqueda de la verdad, de coherencia, porque
vivimos en una sociedad cada vez más atomizada, pero como dije hace un momento, también es donde los primeros principios se cuestionan. Y aunque el docente no lo crea y no lo quiera, de él se espera que pueda ser en algún momento un referente. Concluyo con una palabra final, preguntándome desde la conferencia de Nontien, ¿cómo pudiéramos leer hoy qué significa hoy saber hacer, saber aprender, saber ser? En primer lugar, de lo que se trata es que no hay espacio para la educación personalizada. Cada docente está llamado a tener una visión y una perspectiva integral del área de conocimiento que imparte y que construye con sus estudiantes. Hoy tenemos que enseñar a ser, pero que se haga en armonía con la naturaleza, con la legítima búsqueda de su bienestar, pero también con el bienestar de la comunidad a la que forma parte. Hoy, reiterando lo que siempre se dijo, pero hoy más que nunca, el saber para seguir aprendiendo. Y aquí el tema de las redes sociales nos plantea un reto muy grande, muy grande. Porque se toma y se sueltan con las redes sociales cualquier cosa y se toma como verdad. Y ahí viene todo el desarrollo de ese pensamiento. Y finalmente, capaz de ser. Y aquí soy de los que cree que hay que reconstruir el nexo ciudadano y la solidaridad. Entonces, su ser hoy no puede ser un ser cualquiera. Su ser hoy requiere que sea alguien a quien le demos los elementos y las herramientas para poder ser desde una actitud ciudadana y en solidaridad. Decía Fernando Savater, en su obra clásica para mí, El valor de educar, y ya tiene casi 30 años de haberla escrito, que el ser humano nace humano pero no basta. Porque para ser plenamente humano se requiere, por una parte, que pueda ser contagiado de humanidad por aquellos con quien convive. Pero además, que tenga complicidad en ese proceso. En pocas palabras, yo aprendo a ser humano con otros humanos. Ese código no me viene impuesto. Y lo hago porque no me basta nacer, no soy un ave, no soy un animal, no soy un vegetal, sino que necesito del contagio de los demás y además tengo que poner mi flexibilidad, mi propia complicidad. Muchas gracias y disculpen, me pasé un poquito del tiempo. Agradecemos al doctor Muchet por su presentación, muy retadora, sus reflexiones, qué enseñar, cómo enseñarlo y cuáles son nuestros retos hoy día. Tenemos una cantidad de preguntas, doctor Muchet, se las voy a ir leyendo y para que de pronto pueda hacernos algunas vayan en la misma dirección y pueda hacer una apreciación más completa. En su opinión, ¿qué nos dificulta la transversalidad y transdisciplinaridad en nuestras universidades? ¿Y qué modificaciones concretas podríamos ir haciendo para avanzar en esa dirección? Otra pregunta, no sé si se las leo todas. Sí, por favor, voy a anotarlas. Para poder ir mirándolas en términos globales, el mercado laboral debe ser visto como una oportunidad para nuestros egresados. ¿Qué retos debe hacer el profesor de hoy día para cambiar el paradigma pedagógico en educación superior? Creo que las preguntas van directamente al tema de educación superior en general. Claro. Desde el paradigma pedagógico didáctico, ¿cuál ha sido su experiencia en tiempos de COVID-19, considerando la misión que tienen las universidades? Definitivamente los modelos de Magister Dixie y del Trivium y el Quadrivium han pasado. ¿Cómo podríamos lograr esos nuevos paradigmas que exige el momento actual? Y finalmente dice sobre el Magister Dixie,
que dice usted que las universidades deben prepararse para recibir a las personas autodidactas, solicitando todos los exámenes y lo pasan para una certificación. Creo que esas son las preguntas en términos generales que tenemos. El interés y el enfoque va dirigido hacia el tema universitario. Gracias. Voy a tratar de responderlas todas de manera breve y voy a comenzar por la última. El tema del Magister District es un modelo de enseñanza que sirvió para su época y afortunados nosotros los que lo tuvimos, pero no sirve para hoy. Porque, repito, el acceso a la información ya no es potestad del docente. Por el contrario, hay exceso de información. Y el docente, lo que tiene que hacer hoy, me parece a mí, es poder comprender eso y ayudar a construir el conocimiento que antes solo él poseía. Pero en esta última pregunta, que planteaba entonces de que si el Magister dice no, entonces no se hacen exámenes, no. Pero fíjese que no podemos negar una cosa. Antes, perdone la expresión que voy a usar, la labor docente del aula no tenía rival. Hoy no solamente lo tiene, hoy se estimula y se promueve. Y hoy las empresas, todas, empiezan por tener sus propios departamentos que les llaman de capacitación. Aquí en Panamá llegó a existir hasta una universidad bancaria. Entonces estamos enfrentando que ya no es un monopolio nuestro. Y yo no digo que va a llegar el día, pero ¿quién quita que en algunos casos decidan que la persona no requiere el título universitario porque consideran que está desfasado y que se vaya a sus institutos, a sus clases internas? Por otro lado, sí ha crecido en el mundo el reconocimiento de saberes para poder entrar a la universidad. Se transforman en créditos académicos. Entonces, hay ahí un balance, pero también hay una situación de alerta a la que tenemos que ponerle atención, porque no se trata que es sí o no al Magister Dixit. Se trata de cómo ese Magister Dixit entiende los tiempos de hoy y se adapta a los tiempos de hoy, frente a realidades que estamos teniendo. El tema de los transversales, y que juega un poco con todo esto del cambio del paradigma pedagógico, etcétera, etcétera, es sin duda uno de los temas más difíciles. ¿Por qué? Porque hemos sido formados, casi como decía Herbert Marcuse, como un hombre unidimensional. Entonces, fuimos formados en una línea muy profesionalizante, sea el área que sea. Y hoy lo que nos toca es, como llama Jacques Derrida, deconstruir ese saber. Tenemos que entrar en la actitud de la deconstrucción de conocimiento, verdades y saberes y pareceres para dar espacio a un nuevo enfoque. Y lo primero que se me ocurre que se puede hacer es que hay que comenzar con un proceso de acompañamiento y sensibilización del profesor. Miren, el tema de la calidad, que no lo quise tocar, soy un apasionado de ella, pero respeto todas las opiniones que hay. El tema de la calidad no se logra por imposición. El tema de la calidad no se logra por una ley draconiana. El tema de la calidad se logra por un proceso de sensibilización de toda la comunidad universitaria. Todos haciéndoles entender, primero que nada, que no hay tal cosa como llegar a la calidad. Hay un proceso permanente de búsqueda y de crecimiento en la calidad. Eso no es una cosa como llegar a la cima de una montaña, llegar a la corona y se acabó. No. Bueno, lo mismo pasa acá. Con los transversales, y perdónenme la alegoría, no voy a usar la de las universidades, pero recordemos mucho lo que se vive en bachillerato. El profesor llega y da química y no quiere saber de más nada, y el profesor llega y da física y matemáticas. No. Entonces es un proceso de sensibilización, 1. 2, nuestras currículas debieran considerar con mucha más atención la expresión moderna hoy de ese trivium y quadrivium. Los estudios generales, lo que en la tradición se llama artes liberales, etcétera, en todos los niveles de la formación, en todas las carreras. ¿Y sabe qué? Encomendándosela a los mejores profesores y pagándoles, si es que vale la pena decirlo, mejor a los profesores que hacen eso que a los que no lo hacen. Son retos.
Le agradezco a la doctora Abril que lo haya dicho. Son retos, pero son cosas que tenemos que plantearnos si de verdad queremos, no digo que hay que hacerlas, pero si de que ya podemos responder con sinceridad a los retos. Y finalmente, el tema del mercado. Este tema del mercado da para mucha tela. Quiero repetir una cosa que dije porque estoy convencido de que así es. La universidad no puede vivir de espaldas al mercado. Pero la universidad no puede estar como el girasol que se mueve, por donde sale el sol, para ir creando cada una de las carreras, que no es así. Que el mercado no tiene por qué decirle a la universidad lo que debe hacer. Porque si así fuera, vuelvo y repito, adiós ciertas áreas y adiós autonomía universitaria. Lo que no puede hacer la universidad es dejar al mercado solo. Y no lo deja solo en la medida en que mantiene su fe a los saberes, que sabe que son permanentes, su autonomía, pero establece un diálogo permanente con el mercado, que es lo que no suele ocurrir. Lo que hay es una total relación de enfrentamiento. El mercado descalifica a la universidad y la universidad está recelosa del mercado. No, así no vamos a ninguna parte. A usted no le cuesta nada cuando va a hacer un nuevo programa llamar a los profesionales del área y decirle, oiga, ¿por qué no se sientan conmigo y miramos esto bien? Y cuando el profesional solamente quiere hacer lo que él sabe hacer, usted dice, perfecto, hasta aquí está bien, ahora viene la universidad y va a poner lo que ella cree que es su sello, su parte humanística, su parte de las artes liberales, su pensamiento crítico, su actitud de trabajo colaborativo. De eso se trata. Pero sí, hay que reconocer que se vive en una sana tensión, debe ser sana, y que la universidad no puede vivir de espaldas al mercado porque tiene que garantizar la empleabilidad de sus estudiantes. Antes la empleabilidad estaba garantizada cuando te titulabas de bachiller. Mi padre terminó como contador y terminaba así del colegio y con eso nos alimentó a todos y mi suegro también. Hoy no, se necesita algo más especializante. Sí, pero no solamente especializante. Y ese sí es un tema que vivo muy íntimamente porque soy receloso de que la universidad sea vista como eso, un instituto y un centro que el mercado tiene para él, y creo que eso pues impacta negativamente en la dignidad del ser universitario.